En la clase pasada yo les estuve explicando sobre la violencia intrafamiliar y por qué se desconoce. Y sobre todo porque a nivel jurídico, a nivel psicológico y a nivel de derecho todavía no tenemos todos los conceptos bien claros. Pero desde la psicología y en el dibujo sí podemos darnos cuenta de temas y puntos que todavía no se han hablado. Yo le digo que el problema de la violencia es que no conocemos el ciclo. Y el ciclo que conocemos es muy simple. Significa que hay, el ciclo que conocemos es que hay una explosión, luego hay un tiempo de relajamiento, de tranquilidad, pero luego la pareja, eso es la violencia de pareja y de la violencia familiar, es lo mismo. En ese sentido del ciclo, es lo mismo. Entonces se va exacerbando, se van enojando y vuelven a hacer lo que se llama la explosión, que es el último paso donde se dan golpe o aparecen muertos, o depende de la situación o el ciclo que se dé. Los ciclos siempre pueden variar en el tiempo y la intensidad. Entonces, intensidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que el ciclo es el mismo, pero la pareja puede variar de tiempo, de intensidad, de grado de daño y de grado de daño y de tipo. Por ejemplo, puede ser que sean ofensas verbales, pero las ofensas verbales son tan dañinas como los golpes, porque se está trabajando con un ser humano completo, o sea, no es el físico nada más. Cuando a mí me dan golpe, es nada más, podría ser físico. ¿Usted quiere preguntar algo, decir algo? Puede. Aportar que la clase pasada estábamos... Puedes decir un poco duro, porque... O sea, aportar que la clase pasada estábamos hablando de los tipos de manifestaciones de violencia, que estaba el ghosting, que mi hermano mencionó, el ghosting, la ley del hielo, la ley de hielo, la violencia verbal física también se la digo, está también la prohibición de la libertad, el control económico, aunque se usa más el término para las relaciones entre adolescentes y niños, pero hay bullying y se convierte en un estrés, en ansiedad, en enfermedades, en temas de depresión, de miedo, de control de la persona, sobre todo porque la violencia lo que va a imperar es un poder, es el control de poder. Y como el hombre, entonces nada más se ha estudiado el ciclo partiendo de que el hombre es quien controla a nivel físico, y es ahí donde está la confusión, porque no es física nada más, es todo lo que se va haciendo en la violencia. Entonces, lo que quiero hoy enfatizar es en él. Ajá, ¿te quieres decir algo? Sí, maestra, aportar también que en la clase pasada, uno de los últimos temas que usted tocó con respecto al cerebro, es que usted informó que hay dos tipos de cerebro, uno información y otro información y otro formado. Que algo que fue que usted no logró explicar de manera detallada. Exacto. No, para nosotros poder explicar todos los temas en psicología, no podemos decir cerebro, porque por ejemplo en la violencia familiar o en la violencia de género, existen dos tipos de cerebro, femenino, masculino, lo que significa que aunque tenemos un punto en común, no quiere decir que toda la forma de trabajo es igual. Por lo tanto, las terapias deben enfocarse, como diría Yuval, o ahora no me acuerdo el otro autor que estoy estudiando, pero ellos hablan de que está lo externo y lo interno. Y lo que yo estoy explicando es cómo llega a lo interno para que se convierta en lo externo. Bien interesante. Quiere decir que si este es el inicio de un cerebro, que es lo que estoy también tratando de explicar en mi video que pueden localizar en YouTube, que se llama Derecho de la Vida, Derecho en el inicio de la vida, ustedes pueden buscar ese tema donde yo doy razones de por qué en el inicio del cerebro es desde la concepción
Y desde ahí ya hay un cerebro. Y uno de los temas que plantea Yuval es que nosotros, por eso, porque podemos sentir y podemos codificar las informaciones, es que se convierte en un tema de ética, moral y de derecho en la sociedad actual. Aunque él lo explica en un punto diferente, pero lo dice a sí mismo, esto que yo estoy diciendo, que es lo que yo trato de explicar en este libro, sobre todo en el inicio, con esta explicación donde yo aclaro que lo primero que un psicólogo tiene que saber es que las informaciones o los estímulos existen adentro de un cerebro o fuera de un cerebro. También eso fue lo que traté de explicar en la conferencia que tuve en Jamaica sobre el concepto, el autoconcepto y la explicación que da Daniel Lesma sobre cómo un objeto dentro de un museo es muchísimo más que un objeto un objeto dentro de un museo es algo que ya pertenece al interior, es el museo, no es la tierra. Y él les pone ahí como un museo de Japón, pone la tierra dentro, que parece como si tú estuvieras dentro del mundo en la tierra. Y eso es algo espectacular, porque quiere decir que también en otros aspectos ya están descubriendo que lo primero que hay que saber es lo que está dentro y lo que está afuera. Entonces, en ese sentido también el otro, que ahora no me acuerdo el nombre, se llama... Sí, pero el que yo estoy diciendo, el otro es Beyond, puedes buscarlo, está Beyond, yo lo puedo buscar, pero ahora no me voy a distraer. Entonces, estoy explicando que el inicio de la violencia empieza en el cerebro que se va formando, que por eso en este libro y en todos mis libros yo explico que hay un cerebro en formación y un cerebro formado. El cerebro formado es el que tiene la capacidad para decir, no, esto no me afecta y no lo quiero. En este caso, esto no me afecta, yo no puedo estar contigo, adiós. Pero mientras tanto, yo necesito atención, cariño y amor y aceptación, y entonces esa persona me da eso y yo me confundo, porque no sé entrar las informaciones, los estímulos correctos. Bueno, pero entonces, es desde el cerebro en formación, ese término es mío, ese término lo he puesto yo en la ciencia. No hay un cerebro, en este caso es un cerebro en formación, que significa que se está formando y siendo capaz. También Yuval explica cómo es el cerebro, pero desde un punto de vista del sentimiento, del sentir. Entonces tenemos un cerebro en formación, y aquí con lo que inicié fue con la plasticidad cerebral, que es un término que explica cómo podemos asimilar y cambiar toda la información cerebral, o cómo podemos tener informaciones cerebrales, independientemente de si existe o no el coco. En este caso, el coco, porque no existe. En el inicio de la vida no existe el cerebro así, pero sí existe la capacidad de guardar todo eso. En este video, vayan a verlo, yo explico por qué se puede estudiar eso, aunque esté de... Se llama Derecho en el inicio de la vida. ¿Y qué es lo que yo encontré? Que la gente dibuja lo que hace aquí, lo que vive aquí, y por eso entonces tiene una importante información los dibujos. Los dibujos tienen las informaciones que, o sea, no son conceptos abstractos, no son arte, no son solo de que expresiones que no tienen un contenido cerebral, tienen un contenido lógico que nosotros conocemos a través de lo ilógico. Y lo que yo estoy estudiando es precisamente lo ilógico. En ese sentido, por la plasticidad cerebral, entonces nosotros absorbemos todos los estímulos negativos, dañinos, que nos afectan, y lo guardamos dentro de ese cerebro. Lo guardamos, pero no lo podemos decir. No puedo decir, mami, ¿por qué está siendo violada? Mami, ¿por qué? Pero todo está guardado aquí.
Entonces, la violencia intrafamiliar tiene un ciclo que no se ha conocido, que está en el cerebro, o sea, por eso se convierte, y es lo que dice Yuval dice, es neuronal, la violencia es neuronal. Pero yo no digo neuronal, porque el neuronal es la célula que está dentro del cerebro. Neuro es cerebral, o sea que lo asume el cerebro humano. Y eso está en este libro que ya tiene bastantes años escrito. O sea que yo no conozco a ese señor hace tiempo, yo lo he conocido, todo lo que yo estoy explicando es porque yo lo he conocido en el dibujo. Esto tiene 4 días que yo lo conocí. Entonces, el ciclo de la violencia intrafamiliar inicia desde la formación cerebral y va guardándose la información hasta que se convierte en un efecto físico. Puede ser que a los 3 años un niño de golpe al otro, la pelee en la escuela, empuje a otro, de muchas formas, pero primero el ciclo es cerebral. La violencia, toda la violencia, inicia desde el mismo momento de la concepción. O sea, que la violencia en general no ha estudiado el ciclo cerebral de la violencia, que inicia cuando se inicia un cerebro. Y se inicia desde la concepción cuando no hay racionalidad, cuando no hay pensamiento, cuando no podemos darnos cuenta de lo que está pasando, y por eso ya entra en nosotros un estímulo agresivo que nosotros no podemos controlar, que no podemos conocer, porque cuando hacemos terapia, y ahí es que va la función de la psicología, que es muchísimo más profundo de lo que se está haciendo, porque no se trabaja el ciclo cerebral, sino que se trabaja el ciclo personal. ¿Cuál es el ciclo personal? Oye, tú intentaste matar a la mujer. ¿Cuándo? No, tú no tiraste por la escalera. Ay, no, ella se cayó. Pero, ¿tú no te acuerdas que también tú tenías un cuchillo en la mano cuando en la otra vez? Bueno, pero yo estaba trabajando en la cocina. ¿Qué tú querías? ¿Que no tuviera un cuchillo? No, que tú ibas a dar. No, tú estabas haciendo daño. Además, tú no ves cómo tú le hablas a la mujer. Y tú no ves cómo la mujer se queda tranquila, porque tú la controlas. Todo eso es lo que supuestamente se está estudiando normal, lo que se estudia en psicología. Pero lo que nosotros no podemos explicar es de dónde viene esa irracionalidad. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque es irracional la violencia. O sea, si yo te amo, si tú y yo estamos bien juntos, ¿por qué yo quiero matarte? ¿Cómo es posible que yo también quiera matarte? Bueno, es que entonces ahí aparece lo que se llama un sentimiento ambivalente. Eso sí está estudiado, un sentimiento ambivalente. Significa que yo te amo, pero te mato. Yo te amo, pero te hago sufrir. Yo te amo, pero te dejo sola. Yo te amo, pero no te quiero. Te doy a entender que tú no estás con nadie. Te doy a entender que estoy con otra. Te doy a entender que para que tú sientas que tienes que amarme más. Y eso es violencia por todos lados, y eso es así que se vive, muy normal, muy normal. Eso no es violencia ya cerebral, es muy normal esa vida. Entonces, realmente, ¿por qué no podemos ser sinceros? ¿Por qué no podemos tomar decisiones legítimas? ¿Por qué no podemos tener conciencia de lo que estamos haciendo y asumir las responsabilidades? Los hombres y las mujeres que pasan violencia familiar se sienten que no son capaces de tomar las decisiones, sino que el otro es el que tiene que tomar decisiones, incluso de amar o no amar. Dígame. Profe, que yo tengo una confusión, porque a veces cuando un hombre es una puñalada a una mujer, Cuando un hombre, es una puñalada a una mujer, ajá, pero que él no quería, y dice, pero yo no, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? sí, ¿y por qué ustedes se creen que el hombre se mata? Y se mata, exacto eso. Es porque todo el contexto es irracional. Él no puede llegar a la razón, no puede llegar al punto de decir lo que está haciendo y viviendo. Ayer tuve una discusión con alguien que me decía que cuando en derecho esto se llama alevosía y premeditación, pero es que
la persona puede, y este ya es el tema de nuestra clase, puede llegar a la conciencia. ¿O no? ¿Ustedes creen que va a llegar a la conciencia en este estado? No, después. No llega a la conciencia, porque una cosa es hablar, decir lo que usted vio, lo que usted pasó, lo que usted cree que hizo. Y otra cosa es llegar allá y decir, ¿qué es lo que está pasando que yo quiero hacer esto? O que me hace hacer esto. En realidad, yo pienso que tenemos mucho que estudiar, pero desde los dibujos, desde la interpretación de los dibujos, nos damos cuenta con exactitud qué fue lo que pasó en esta etapa donde yo capto que sin esa persona me muero, que es la vida prenatal. Sin la madre, yo me muero. Por eso entonces nos matamos todos. Qué interesante, por eso yo hablo de inversión cerebral. Eso es mío también. Inversión cerebral. Significa que el cerebro hace, para creer que se está salvando, hace lo inverso, que es matar. Porque esto es para la vida. Entonces, cuando la mujer o el hombre dice, yo sin ti me muero, está remontándose a esta etapa, donde ella sí depende de un hombre o sí depende de una mujer, porque aunque ustedes no lo crean, desde el vientre materno, el hijo capta si está papá o no está, si da golpe o no da golpe a la mujer, si hace sufrir o no a la mujer. Y es por eso que nosotros no nos damos cuenta, porque mucha gente se cree que, como por ejemplo las discusiones que se tienen sobre el sexo, sobre si se define el sexo, si, bueno, esto es un tipo de violencia, ya con esto vamos aquí a terminar. Este es un tipo de violencia que no se está conociendo. Ustedes saben lo que es, hablamos aquí, género. Género es, ya se lo explico, díganlo duro. Género, género, masculino y femenino. ¿Y qué significa? Ajá, pero ¿qué significa? Perdón, hablen duro y uno. Es identificación. ¿Dónde? Dígame. Genera una construcción social. Es el comportamiento Sexo social. masculino y femenino. Ajá. Ya va dirigida hacia lo biológico. Ajá. Entonces, en eso que está hablando Jesús es que se basa en que podemos tener cualquier tipo de género, el que usted decida, porque es social. Pero eso no es así. Desde el punto de vista de lo que estamos explicando aquí, y que se oiga bien claro, desde el punto de vista que estamos diciendo aquí, el sexo no puede terminar por lo que tú crees que tú eres fuera. El sexo tiene una combinación de datos donde aquí se recibe, aquí en él, se reciben todos los datos ya, y entonces es una combinación de lo biológico y lo social. O sea, porque lo social existe aquí, ¿sí existe o no? ¿Existe por qué? ¿Cómo existe lo social aquí? Dentro del vientre materno, ¿cómo existe lo social? ¿Por qué? ¿De quién? ¿De quién? Los pensamientos de padre y de madre influyen en que se determine el sexo. Por lo tanto, lo que tenemos que ver aquí, ¿qué ha pasado? Que hombre no se identifica como hombre, entonces ¿qué va a aportar aquí? Entonces, socialmente no se determina el sexo como lo plantea la estadounidense que ha hecho famosa la ideología de género. Yo tengo